La ciudad de Baldoria despertaba con la suavidad de un amanecer que todavía se estiraba entre los edificios antiguos y las calles empedradas. Las farolas se apagaban lentamente, mientras el sol buscaba su lugar por encima de los tejados rojizos, iluminando los balcones con flores y las ventanas empañadas por el rocío nocturno. Entre todas esas calles había una especialmente tranquila, casi olvidada por los turistas y el bullicio, donde se encontraba una pequeña librería llamada El Rincón de los Días Luminosos. Era un lugar cálido, lleno de historias viejas y nuevas, y regentado por un hombre de edad mediana llamado Mateo. Mateo era conocido por su paciencia y su manera delicada de hablar, siempre dispuesto a hacer sonreír a cualquiera que entrara, aunque últimamente la ciudad parecía no detenerse lo suficiente para mirar a la cara de las personas que tenía alrededor. Sin embargo, ese día algo diferente se avecinaba. Algo pequeño, aparentemente insignificante, pero capaz de cambiar la perspectiva de alguien que lo necesitaba. A unas pocas calles de la librería había una escuela secundaria donde estudiaba una joven llamada Alma. Tenía 16 años y un carácter reservado, siempre caminando con la mochila colgando de un solo hombro y auriculares que, más que música, parecían ser un escudo contra el mundo exterior. No era que no quisiera hablar con los demás, sino que nunca encontraba las palabras correctas para hacerlo. Esa mañana, mientras avanzaba hacia la escuela, observaba las sombras largas de los edificios y escuchaba el sonido repetitivo de sus pasos contra el pavimento. El día prometía ser como cualquiera: tareas, clases, miradas pasajeras y silencios que nadie notaba. Pero algo distinto llamó su atención cuando pasó frente a la librería de Mateo. Sobre un pequeño banco de madera había un libro, colocado con delicadeza, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que la primera persona que pasara lo encontrara. En la portada se leía: para quien necesite un motivo para sonreír hoy. La frase la detuvo de inmediato. No sabía si debía tomarlo o seguir su camino, pero algo dentro de ella, una chispa ligera pero cierta, la empujó a extender la mano. Alma tomó el libro con cuidado, como quien toca algo frágil. Lo abrió y encontró una nota escrita a mano. A veces, una historia puede iluminar un día entero. Si este libro te encuentra, ojalá te regale un momento de paz. La letra era elegante pero sencilla, y aunque no decía quién la había escrito, ella imaginó que había sido Mateo, el dueño de la librería, que siempre saludaba a las personas, aunque no lo conocieran. Se guardó el libro en la mochila y reanudó el camino hacia la escuela, sintiendo algo nuevo en el pecho, como si el día ya no estuviera tan vacío. La simpleza del gesto había atravesado su muralla silenciosa. En la escuela, mientras los profesores explicaban y el ruido de compañeros llenaba los pasillos, Alma no dejaba de pensar. La ciudad de Baldoria despertaba con la suavidad de un amanecer que edificios antiguos y las calles empedradas. Las farolas se apagaban lentamente, mientras el sol buscaba su lugar por encima de los tejados rojizos, iluminando los balcones con flores y las ventanas empañadas por el rocío nocturno. Entre todas esas calles había una especialmente tranquila, casi olvidada por los turistas y el bullicio, donde se encontraba una pequeña librería llamada El Rincón de los Días Luminosos. Era un lugar cálido, lleno de historias viejas y nuevas, y regentado por un hombre de edad mediana llamado Mateo. Mateo era conocido por su paciencia y su manera delicada de hablar, siempre dispuesto a hacer sonreír a cualquiera que entrara, aunque últimamente la ciudad parecía no detenerse lo suficiente para mirar a la cara de las personas que tenía alrededor. Sin embargo, ese día algo diferente se avecinaba. Algo pequeño, aparentemente insignificante, pero capaz de cambiar la perspectiva de alguien que lo necesitaba. A unas pocas calles de la librería había una escuela secundaria donde estudiaba una joven llamada Alma. Tenía 16 años y un carácter reservado, siempre caminando con la mochila colgando de un solo hombro y auriculares que, más que música, parecían ser un escudo contra el mundo exterior. No era que no quisiera hablar con los demás, sino que nunca encontraba las palabras correctas para hacerlo.
Esa mañana, mientras avanzaba hacia la escuela, observaba las sombras largas de los edificios y escuchaba el sonido repetitivo de sus pasos contra el pavimento. El día prometía ser como cualquiera: tareas, clases, miradas pasajeras y silencios que nadie notaba. Pero algo distinto llamó su atención. Cuando pasó frente a la librería de Mateo, sobre un pequeño banco de madera había un libro colocado con delicadeza, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que la primera persona que pasara lo encontrara. En la portada se leía: «Para quien necesite un motivo para sonreír hoy». La frase la detuvo de inmediato. No sabía si debía tomarlo o seguir su camino, pero algo dentro de ella, una chispa ligera pero cierta, la empujó a extender la mano. Alma tomó el libro con cuidado, como quien toca algo frágil. Lo abrió y encontró una nota escrita a mano. A veces, una historia puede iluminar un día entero. Si este libro te encuentra, ojalá te regale un momento de paz. La letra era elegante pero sencilla, y aunque no decía quién la había escrito, ella imaginó que había sido Mateo, el dueño de la librería, que siempre saludaba a las personas, aunque no lo conocieran. Se guardó el libro en la mochila y reanudó el camino hacia la escuela, sintiendo algo nuevo en el pecho, como si el día ya no estuviera tan vacío. La simpleza del gesto había atravesado su muralla silenciosa. En la escuela, mientras los profesores explicaban y el ruido de compañeros llenaba los pasillos, Alma no dejaba de pensar en el libro. Durante el descanso, se sentó en su lugar favorito del patio, una zona detrás del invernadero donde casi nadie iba, y abrió la primera página. La historia hablaba de una niña que encontraba en los detalles cotidianos pequeñas razones para seguir adelante: una flor creciendo entre las grietas de una pared, un saludo inesperado, el canto de un pájaro que parecía dedicarle una melodía. Y Alma, sin darse cuenta, empezó a sonreír. Al terminar las clases, decidió volver a la librería. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía agradecer a la persona que había dejado aquel libro. Entró despacio, observando los estantes altos y el aroma a papel que envolvía todo. Mateo levantó la mirada desde el mostrador y sonrió con amabilidad. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con su voz suave. Alma vaciló antes de sacar el libro de su mochila y colocarlo sobre el mostrador. Solo quería decir gracias. Este libro me encontró esta mañana. Fue bonito. Mateo observó la portada y asintió con ternura. «Me alegra escuchar eso. A veces dejamos libros ahí fuera para quien los necesite. Cada uno encuentra al lector indicado». Alma sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera notado su presencia sin esforzarse por descubrirla. Mateo continuó hablando con calma, contándole cómo la librería creaba pequeñas iniciativas para alegrar los días de las personas, y Alma escuchó con interés creciente. Antes de irse, Mateo le dijo: «Si alguna vez quieres recomendar un libro o dejar una nota para alguien más, esta librería siempre tiene espacio para más actos de bondad». Y esa frase quedó resonando en el corazón de Alma durante todo el camino de vuelta a casa. Los días siguientes se deslizaron con una suavidad nueva en la vida de Alma. Cada mañana caminaba por la misma calle, mirando hacia el banco por si aparecía otro libro, otro mensaje o incluso una pequeña sorpresa que hiciera sonreír a alguien más. Mateo, por su parte, comenzó a notar la presencia constante de la joven frente a su tienda. Aunque no se acercaba siempre, se había convertido en una figura familiar entre los libros y las sombras de los estantes. Un día, mientras Alma exploraba silenciosamente la sección de cuentos, encontró un pequeño cuaderno de tapas azules con un cartel que decía: «Historias para compartir». En las primeras páginas había relatos breves escritos por diferentes personas que habían visitado la librería, todos con un hilo en común: actos de bondad que habían presenciado o recibido. Alma pasó las páginas con atención, sintiendo un calor suave en su pecho. Había historias de desconocidos que ayudaban a cargar bolsas pesadas, de niños que compartían sus meriendas,
de vecinos que cuidaban plantas ajenas cuando los dueños viajaban. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que, unidos, formaban un mosaico de humanidad luminosa. Después de leer encontró un libro inesperado. Descubrió que su propio gesto podía ser una luz para otros. Así, la historia que comenzó con una sonrisa encendida se convirtió en una cadena que no dejó de crecer. Y en la pequeña ciudad de Valdoria, la bondad encontró un hogar que brillaba un poco más cada día.